Y en Estados Unidos han habido muchos casos en donde, por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento facial son peores para reconocer a las personas de tez oscura y son peores para reconocer a las mujeres. Entonces, finalmente se equivocan Claro, más claro. con, en ese caso, mujeres o personas de tez oscura. Entonces, nosotros quisiéramos que se implementen sistemas que se equivoquen más con ciertos grupos de la sociedad y que nadie lo sepa y se esté implementando y se generen estas discriminaciones sistémicas. Eso es muy preocupante. Sí, es que finalmente lo que podemos pensar es que estos sistemas funcionan como una caja negra. Eso, me estaba pensando en la caja negra, ¿no? Claro, entonces finalmente podemos decir, los sesgos, las inequidades, las discriminaciones propias de las relaciones sociales, de los vínculos, se traspasan también estos modelos. Entonces, no sabemos cómo trabaja los datos, cómo reúne los datos, cómo los cruza y finalmente la salida es una decisión. Pero desconocemos qué pasa y cómo está pasando aquello dentro de esta caja negra. 50% de las personas en países de la OCDE no confían en sus gobiernos. Entonces es difícil que esa implementación, ¿no? ¿Cómo podría verse a nivel gubernamental? Primero, quizá para ordenar si los gobiernos son conscientes de esto o no. Y segundo, ¿cómo puede hacerse para generar confianza, para trabajar en transparencia? Si yo sé, por ejemplo, que construyeron este sistema protegiendo mis datos y que hay transparencia y que midieron los sesgos, si eso hace cambiar mi percepción de confianza con el organismo público. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Esta afirmación es del matemático Clive Humby, que la hizo en 2006. Y bueno, yo creo que tenía razón, pero al igual que el petróleo crudo necesita refinarse para convertirse obviamente en energía, los datos requieren análisis y refinamiento para generar valor a la sociedad. La llegada de ChatGPT, la herramienta de OpenAI, en 2022 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hoy, la inteligencia artificial está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, estos sistemas todavía enfrentan una serie de desafíos, como lo pueden ser la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la explicabilidad. El proyecto de algoritmos éticos desarrollado por el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, del cual hablaremos hoy, busca promover la implementación y gestión ética de datos e inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el privado. En el marco de esta serie exclusiva que estamos desarrollando con la Universidad Adolfo Ibáñez, tengo el gran privilegio y honor de conversar hoy con María Paz Hermosilla, directora del GovLab, y Vita Saldías, coordinadora de gestión del mismo espacio. Te invito a acompañarme en esta conversación profunda donde hablaremos acerca de estos temas y mucho, mucho más. También te invito a sumarte a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para hacer clic y recibir nuestro newsletter cada vez que lo enviamos y no perderte ningún episodio. Así que, sin mucho más, sean todos y todas bienvenidos al show. Bueno, muy bien. Qué lindo gusto, qué lindo honor. Bienvenidas, querida Vita, querida María Paz, a este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarse. Gracias a ti por la invitación. Sí, no, agradecidos de poder conversar de un tema que nos apasiona. Bueno, quiero hacer un breve historial de esto, ¿no? Vos, María Paz, venís involucrada en estos temas hace muchísimo tiempo, ¿no? De cuando eran laboratorios de innovación, se hablaba de laboratorio de innovación en la primera era, luego tema de datos abiertos, gobierno abierto. Si puedes hacer un breve resumen para un montón de personas de la audiencia que no conocen esa trayectoria general y cómo llegamos hoy a el foco de la inteligencia artificial en estos temas que vos y que Vita vienen manejando.
Sí, bueno, la inspiración de todo el trabajo que hacemos es la transformación de las instituciones públicas, de las políticas públicas, para que el Estado y los organismos que lo ayudan puedan brindar mejores servicios a la ciudadanía. Estamos en la Escuela de Gobierno, el GovLab es un laboratorio de innovación. Yo había tenido la experiencia de trabajar en la NYU con Beth Novak en el laboratorio de innovación pública, el GovLab que tenía ella en esa universidad. Ujú. Y creamos el GovLab con esa idea de tener un centro en la escuela de gobierno que se dedicara a la transformación de la sociedad, a impactar y no solamente a hacer publicaciones académicas, sino combinar las publicaciones académicas con este impacto social. Entonces, partimos primero, o sea, mi experiencia previa a la universidad era más en temas de gobierno abierto, de abrir datos. Me tocó trabajar en el gobierno cuando se hizo los primeros portales de datos abiertos, Ujú. cuando se empezó a hacer las primeras digitalizaciones de trámites, y con esa pasión por ver que el Estado puede impactar la vida de las personas, me especialicé en administración pública, y estando en Estados Unidos me contactaron desde la universidad para invitarme a crear este laboratorio de innovación. Ajá. Y en ese minuto yo siempre dije, hay que enfocarse en una cosa, partamos con algún tema. Y en ese minuto fue Ignacio Briones, el decano anterior, que dijo, quiero enfocarme en los datos, en la ciencia de datos, en el análisis de los datos. Ujú. Que ahora se llama muchas veces inteligencia artificial. Ahora devenido en inteligencia artificial. Sí. Pero el foco en lo responsable de eso viene más de un trabajo del mismo centro en donde inspirado un poco por lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época, donde habían ya varios casos, estamos hablando del 2016, varios casos de injusticias importantes por el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados, que había que tener un foco al uso ético y responsable de estos algoritmos, de estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ese sello lo tuvimos desde el principio. Nuestro diplomado que tenemos de ciencia de datos, desde el Ajá. primer año, que incluye esta materia del año 2017, que nosotros estamos enseñando esto. Y en varios programas de la universidad se incorporó también esta materia, en el máster de Data Science, en el máster de Business Analytics. O sea, la universidad desde ya esa época está enseñando en sus programas de datos y de inteligencia artificial los temas relacionados con la ética. Che, qué bueno, qué interesante. Y quiero ir, sí, a pasar directamente a estos temas, a estos grandes desafíos, problemas que tiene la inteligencia artificial. Si pueden ir complementando también, para que la gente lo pueda entender y quizá también con algún caso práctico, ¿no? Esto que hablamos de, por ejemplo, el tema de la complejidad, ¿no? O la pluralidad, que habla de la cantidad abrumadora de documentos, normas, cobertura asociada, falta de usabilidad y sesgos, ¿no? Sesgos. ¿Cuándo se ven sesgos? ¿En qué casos han visto? Vos comentaste ahí brevemente algo, pero hablabas algo también previamente, hablábamos del tema en la salud, ¿no? Y en otros usos. Sí, bueno, existen... En este minuto la inteligencia artificial se está usando para muchas cosas. Por ejemplo, pueden evaluar un crédito, hacer la preevaluación del crédito con inteligencia artificial. Entonces, básicamente tú ingresas tus datos a un sistema bancario Sí. y te dicen si eres sujeto o no de crédito antes de que un ejecutivo te dedique un poco de tiempo para ver en qué tasa te puede entregar un crédito. Entonces, ahí, por ejemplo, se están usando algoritmos que son opacos, que no sabemos si discriminan o no. Por ejemplo, si yo soy mujer versus tú que eres hombre, si te va a dar mejor puntaje a ti que a mí, independiente de cuánto ganemos nuestro sueldo, nuestro patrimonio. Y en la salud estamos viendo casos también, por ejemplo, en Chile, de que se están usando algoritmos para que los doctores recomendar qué hacer a un doctor cuando entra un infarto a la sala de urgencia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué acciones concretas hacer respecto de cuando entra un paciente con un accidente cardiovascular o un infarto? ¿Qué debe hacer como de reacción en su procedimiento médico? Ujú. Y eso son algoritmos entrenados con datos históricos, algoritmos que no conocemos, que no sabemos, por ejemplo, si tienen sesgos o no. Y en Estados Unidos han habido muchos casos en donde, por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento facial son peores para reconocer a las personas de tez oscura y son peores para reconocer a las mujeres. Entonces, finalmente se equivocan más. Claro. Con, en ese caso, mujeres o personas de tez oscura. Entonces, nosotros quisiéramos que se implementen sistemas que se equivoquen más con ciertos grupos de la sociedad y que nadie lo sepa y se esté implementando y se generen estas discriminaciones sistémicas. Eso es muy preocupante.
Sí, es que finalmente lo que podemos pensar es que estos sistemas funcionan como una caja negra. Eso, me estaba pensando en la caja Entonces, negra, ¿no? claro, entonces finalmente podemos decir, los sesgos, las inequidades, las discriminaciones propias de las relaciones sociales, de los vínculos, se traspasan también estos modelos. Entonces, no sabemos cómo trabaja los datos, cómo reúne los datos, cómo los cruza y finalmente la salida es una decisión. Pero desconocemos qué pasa y cómo está pasando aquello dentro de esta caja negra. Hay ejemplos bien concretos, por ejemplo, lo que dice Vita de la caja negra. En Amazon contrataban más hombres. Entonces crearon un sistema para recomendar qué candidatos contratar. Lo entrenaron con datos históricos de la empresa. Obviamente, recomendaba contratar más candidatos hombres. Claro, más Jeff Bezos. Sí. Claro. Entonces, finalmente ese proyecto tuvieron que eliminarlo cuando se dieron cuenta del sesgo. Entonces, la sociedad está llena de sesgos. Hay grupos sociales que están peor o mejor que otros, ¿no es cierto? Puede ser por clase social, por género, por raza, etcétera, por etnia. Entonces, si lo metemos en una caja que no sabemos cómo funciona, que no sabemos qué sesgos tiene, pero dejamos que tome decisiones, podemos estar afectando de manera importante los derechos de las personas. Sí. Y hay otros casos en los que, por ejemplo, lo que ocurrió con el CERVEL y el algoritmo para asignar locales de votación en el 2023. Las elecciones. Claro, para las elecciones. Tuvimos un algoritmo que acercó efectivamente a los adultos mayores a los locales de votación, por lo tanto el desplazamiento era menor. Fue check. Está bueno. Sin embargo, hubo en el manejo de la base de datos, hubo también errores importantes. Por ejemplo, una persona, este es un ejemplo, que vive en calle Curicó 1345 de la ciudad de Chillán, sí, le asignaron local de votación en la ciudad de Curicó. Entonces, el sistema confundió calle Curicó con ciudad Curicó y esa persona tenía 200 kilómetros de distancia el local de votación. Entonces, ¿qué hay tras esto? Tras esto no es solamente que las personas en el fondo se frustran porque los sistemas no funcionan, sino que también ahí hay un riesgo ético súper claro y que tiene que ver con que tenemos un derecho constitucional al sufragio. Claro. Entonces, estábamos limitando como Estado a que la persona, el ciudadano, emitiera su voto, por ejemplo. Y justamente quiero también rotarlo hacia el tema de la confianza, ¿no? Porque si es una caja negra es difícil confiar en ese algoritmo, en esa toma de decisiones. 50% de las personas en países de la OCDE no confían en sus gobiernos, entonces es difícil que esa implementación, ¿no? ¿Cómo podría verse a nivel gubernamental? Primero, quizá para ordenar si los gobiernos son conscientes de esto o no. Y segundo, ¿cómo puede hacerse para generar confianza, para trabajar en transparencia? Mira, yo te diría que nosotros trabajamos mucho con gobierno y sí hay una alta conciencia en los directivos públicos y en los funcionarios también de que hay un problema de confianza, ¿ya? Y eso es como una espina que todos que tienen y es la realidad de cómo se opera. O sea, se sabe que hay baja confianza y se vive la baja confianza en muchos procesos. Y también hay un deseo de transformar eso. O sea, yo eso sí lo he visto de las organizaciones con nosotros trabajamos. ¿Cómo logramos la confianza? Bueno, lo primero, haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Claro. Entonces, que los sistemas funcionen. Que cuando decimos que vamos, no sé, a reducir las filas usando un algoritmo, se reduzcan las filas, ¿no? Eso es lo primero, que se logre el objetivo. Pero segundo, también hay un tema además de justicia procedimental, de que el proceso la gente lo entienda y le parezca correcto o justo. Entonces, para que eso ocurra, necesitamos también que las personas entiendan cómo se están tomando las decisiones. Y aunque sea una decisión no favorable, pero que al menos uno sienta que el proceso fue justo. Y también hay muchos estudios que hablan de este tema de la justicia procedimental, incluso en las empresas, en las instituciones. Sí. Entonces, para eso sí se necesita una buena comunicación y que a veces también que sea fácil reclamar, por ejemplo, que no sea imposible reclamar, porque eso también ayuda a que la confianza sea baja. Claro. Entonces, nosotros desde el GovLab hemos desarrollado una herramienta que es una ficha de transparencia que tú la puedes completar para tu sistema de inteligencia artificial y con esa ficha tienes la información mínima
que tú debieras tener para poder comunicar en distintos formatos. Por ejemplo, armar unas preguntas frecuentes, después crear un video o publicar la misma ficha, pero por supuesto que vas a tener que tomar esa información, que es una información que tú le puedes pedir a la empresa que te hace un sistema o que el equipo mismo de tu organización que crea este sistema de inteligencia artificial complete, documente, y que con esa información luego tú puedas salir a explicar cómo es que funciona la decisión que toma o que apoya un sistema de inteligencia artificial. Ajá. Sí. Bueno, y en eso que mencionaba María Paz, una bajada es, por ejemplo, ante un beneficio social. Un vecino ve y escucha que su vecino sí obtuvo ese beneficio social y él no, y postularon y tenían aparentemente las mismas condiciones, cumplían los mismos requisitos. Entonces, ¿cómo se explica a esa persona? ¿Por qué él sí y yo no? O sea, ese nivel de preguntas se puede responder de cara a la ciudadanía al transparentar cómo está tomando decisiones. Entonces, y esa transparencia, el alejarse de la opacidad, es lo que permite que la ciudadanía de alguna manera vaya teniendo confianza en que las decisiones que está tomando el Estado, independiente que sean de alguna manera entregadas a un sistema, son decisiones que sí son justas, sí con menos discriminación y con todos los riesgos éticos que conlleva tener sistemas que replican lo que conversamos hace un rato. Claro. Y yo estaba pensando, digo, está esta ficha, están estas herramientas que ustedes dan. ¿Ya hay organismos del gobierno o empresas que estén utilizando esta metodología para evitar esta caja negra? Sí, nosotros el proyecto Algoritmos Éticos, que es un proyecto impulsado por la Universidad Adolfo Ibáñez, pero que está hecho en alianza con organismos públicos, como por ejemplo Chile Compra, el Instituto de Previsión Social, el Consejo para la Transparencia, Gobierno Digital, la Superintendencia de Seguridad Social, el Servicio Civil, son Ministerio de Ciencia también. Dentro de eso, nosotros hemos testeado estas herramientas con nuestros socios. No sé, por ejemplo, los grandes ahí testeadores de las herramientas han sido el Instituto de Previsión Social y la Superintendencia de Seguridad Social. Ambos son instituciones que uno paga beneficios sociales, ¿no es cierto? Y el otro fiscaliza la entrega de todo el sistema de seguridad social, Claro. que tiene que ver desde las licencias médicas hasta un montón de otros beneficios. Entonces, ellos lo que han hecho es probar estas herramientas con sistemas que están o diseñando o testeando y darnos a nosotros como la retroalimentación para ir mejorando estas herramientas. Entonces, por ejemplo, el IPS, el Instituto de Previsión Social, tiene el pago de los beneficios sociales, por ejemplo, la pensión garantizada universal, la PGU. Entonces, el problema es que alguna gente no cobra la PGU. Ajá. ¿Ya? A todos los que ellos pueden se la pagan automático en su cuenta RUT, pero hay personas que no se la pueden, por decirlo así, depositar en su cuenta RUT. Entonces, esas personas tienen que ir a cobrarla. Entonces, si bien les avisan que está este beneficio disponible, Sí. no la cobran. Y Claro. estamos hablando de personas dentro de los grupos más vulnerables del país. Y eso es algo que ellos quieren remediar. Si bien el deber legal es solamente decirles que está Claro. el beneficio, cóbrelo usted, pero estos beneficios caducan. Entonces ellos hicieron un sistema para notificar a las personas proactivamente que hay un beneficio que el Estado les adeuda. Y el tema es que en esta actividad proactiva, ellos midieron sesgos en su sistema. Y uno de los sesgos que encontraron es que el sistema detectaba mejor cuando los hombres no cobran que cuando las mujeres no cobran. Entonces había un sesgo en contra de las mujeres. O sea, se equivocaba más en decir, tú mujer no vas a cobrar tu beneficio. Entonces, si yo digo que esta mujer sí lo va a cobrar y no lo cobra, pero eso es un error, no hago una acción especial por contactarla. Entonces, ese es un sesgo que puede significar que finalmente más hombres cobren su beneficio y menos mujeres. Y ahí lo que ellos decidieron hacer para arreglar esto es hacer una campaña comunicacional orientada en que las mujeres cobren sus beneficios. Ah, está bueno. Perfecto. Y eso lo evidenciaron a partir de justamente estas instancias. las herramientas, son 3 herramientas que están en la plataforma de algoritmos públicos. Y estas tres herramientas funcionan como un sistema, o sea,
requiere el modelo que vamos a evaluar, ¿no es cierto? Ya, y ingresa los datos, la herramienta procesa, pero aquí está la genialidad, está que el reporte es automático y revela cuáles son, detecta los sesgos o los riesgos éticos de ese modelo, de ese sistema, de ese algoritmo, y además te entrega recomendaciones de cómo subsanar esos riesgos encontrados. Entonces, la instancia o la institución que evalúa esos modelos dice, aquí hay riesgo y esta es la forma que podemos mitigarlos. Entonces, ingresemos, o sea, apliquemos y las mejoras que corresponden para que finalmente este modelo cumpla con los estándares éticos nacionales, internacionales. Y esto La está legislación. Está abierto ¿Sí? Son la herramientas web. de código abierto, gratuitas. Buenísimo. Hay una que se usa al principio de un proyecto, también la podrías aplicar en algo funcionando, pero que es una evaluación integral de los riesgos de tu sistema de inteligencia artificial. Ujú. Entonces te evalúa en varias áreas, te hace varias preguntas y finalmente te entrega recomendaciones automatizadas según los riesgos que detectó, pero integrales, por decirlo así. Entonces por Sí. eso es tan bueno hacerla al inicio. Al inicio. Una vez que tú ya decides hacer, por ejemplo, decides usar un algoritmo para decidir el riesgo de algo, el riesgo de que una persona, por ejemplo, tenga diabetes, ¿ya? Entonces, una vez que tú decides hacer eso, tenemos dos herramientas. Una que te ayuda a medir el sesgo de tu modelo, o sea, una vez que tú pruebas 5 fórmulas matemáticas diferentes para medir este riesgo de diabetes, tú puedes medir cuál es el sesgo en el resultado de ese riesgo. Entonces, esa fórmula matemática ¿se equivoca igual para todos o se equivoca más para unos que para otros? O sea, ahí tenemos una herramienta de medición de sesgo. Y una vez que ya tienes tu modelo matemático que vas a implementar, ahí viene la ficha de transparencia, que es una forma de documentar un sistema que tú decides que va a operar. Claro. Entonces tenemos la herramienta inicial de medición integral de riesgo, la herramienta de medición de sesgos para los modelos que son predictivos, y finalmente la ficha de transparencia para los modelos que tú decides implementar. Hasta ahora 3 herramientas. Qué bueno. Y tienen un valor agregado aquí en el fondo. Esto viene de producto de investigación, o sea, de la experiencia que como equipo se ha ido adquiriendo en proyectos, en esta línea de proyectos, ¿no? Sí. Que ya estamos terminando la fase 2. Pero la gracia es que trae, por decirlo de alguna manera, lo mejor de la experiencia internacional en función de estándares éticos, recoge evaluaciones, las traemos en español, que es una de las deficiencias que hoy existe. O sea, ¿cómo pretendemos que en Chile, que no es, el idioma no es nativo, Sí. claro, es más complejo, es menos ágil? Ahora, esta plataforma con estas 3 herramientas, código abierto, accesible, por lo mismo, en español, tiene, en el fondo, es de fácil uso, es amigable, por decirlo de alguna manera, un sistema amigable. Entonces, tiene esas garantías y además, yo creo que uno de los elementos diferenciadores es que el hecho de que puedas evaluar si estás cumpliendo ley de protección de datos, de ciberseguridad, en el fondo también te va checklist un rápido. exactamente, Bueno. como compliance, podríamos decir. De alguna O sea, manera. es una de las cosas que te ayudan en el compliance. Sí. Sí, su fin no es el compliance porque va más allá de los temas legales. Claro. Busca implementar buenas prácticas. Pero Que, en ojo, general- que a futuro van a ser requisitos legales. O sea, la ley de IA que se discute en Chile, nuestras herramientas van a ayudar a cumplir esa ley si es que esa ley sale de alguna forma, digamos. O sea, ustedes están un poquito ya Estamos más avanzados exacto. a la norma. Exacto. Y esa posible ley incluiría esto. Podría incluir. La ley, por ejemplo, va a exigir mediciones de sesgo en ciertos ámbitos, los sistemas mira. de alto riesgo. Y va a exigir mayor transparencia en sistemas de alto riesgo. ¿Qué es un sistema de alto riesgo? Es decir, en el cuerpo de la ley se habla de los que afectan significativamente los derechos de las personas. Como lo que hablábamos de seguridad social, y eso sería un sistema de alto riesgo. Trabajo, salud, educación, seguridad social. Todos esos son sistemas de alto riesgo. Que te recomienden o no una película, una canción, Da lo no. mismo. Eso no es necesario aplicar Claro. estas No tanto en precauciones. eso. Pero si afecta directamente a las personas, el bienestar de las personas es alto riesgo. Bueno, está buenísimo porque ustedes ya son como, están en ese trailblazer, ¿no? Ese estadio avanzado. Hay una empresa o una institución pública que dice, oye, ¿sabes qué? No sé cómo implementar, o sea, saber si estoy cumpliendo legislación, si Sí. estoy adecuada, si me acerco a estándares internacionales o no. Ven, o sea, pasen por aquí, evalúen, van a tener un reporte. Y además Implementen. está disponible como bien público acá.
¿no? Sí, O sea, nosotros tuvimos financiamiento primero del Banco Interamericano del Desarrollo y después de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. bueno. Y con eso hemos podido disponibilizar estos bienes públicos. Miren qué interesante, porque esto no es solamente divulgación, sino es una práctica que creo que complementa, ¿no? La investigación que ustedes hacen desde el GovLab como entidad con este proyecto específico de algoritmos éticos, con el tema de investigación aplicada, ¿no? Que muchas veces son instancias de particular tensión en el nivel académico, no solamente en nuestra universidad, sino en las universidades en general, ¿no? Como recomendaciones también a colegas. Mira, el proyecto de algoritmos éticos tiene como un ethos de que todo lo que se va a convertir en una herramienta, una guía, una recomendación debe ser probado. Probado en casos reales, no solamente ser algo teórico o lo que los expertos creen que es útil. Entonces, para eso, cada vez que hemos decidido, por ejemplo, sacar un bien público, una recomendación, una herramienta, hacemos lo que se llaman los pilotos. Claro. Entonces, por ejemplo, con Chile Compra sacamos unas recomendaciones sobre cómo comprar inteligencia artificial incorporando estándares éticos. Qué bueno. Para llegar a eso, con FONASA y con la Defensoría Penal Pública hicimos licitaciones donde para sistemas específicos identificamos sus riesgos éticos y pusimos en las bases de licitación ciertos requerimientos para los proveedores. Y testeamos esto en procesos y de todo ese proceso hicimos también una consulta pública a la industria y de ahí salió las estándares de compra de inteligencia artificial. Entonces, no es que nos sentamos a escribir unos estándares de compra, sino que lo vivimos en 2 licitaciones y de hecho las primeras fracasaron y en las segundas licitaciones sí logramos adjudicaciones y buen nivel de postulación. Entonces, también hay que fallar para salir con algo que se pueda usar. ¿Ya? Y las herramientas lo mismo. Tenemos el IPS, tenemos la Superintendencia de Seguridad Social, testeando esas herramientas y hemos estado en un proceso de capacitaciones, Vita, no sé si quieres contar ahí porque muchos servicios públicos están participando. O sea, yo creo que nosotros como centro buscamos impactar, incidir en verdad. Entonces, incidir. No solamente, en el fondo, el paper es súper importante porque es resultado de una investigación y vamos con eso también porque trabajamos con académicos que son parte de nuestra estructura, investigadores asociados. Queremos ir más allá y en esa construcción es que co-creamos lo que hacemos. O sea, no solo buscamos que en ese testeo buscar la experiencia de quién lo va a usar finalmente. Nosotros, en este caso, somos como mediadores entre la necesidad y quién finalmente va a utilizar. Entonces, esa co-creación le da una riqueza importante y por lo tanto es aplicada, es ajustada a quien finalmente lo va a utilizar. Entonces, finalmente logramos hacer un match muy interesante entre socios públicos, socios privados. Traemos la investigación y los resultados también desde la academia y, por supuesto, la aplicación siempre en función de lograr incidir y modernizar y transformar nuestro Estado, que finalmente es lo que buscamos como centro. Y en esa lógica, lo que dice María Paz y pregunta, hemos tenido charlas informativas y capacitaciones en esta etapa de testeo de nuestras herramientas para que se vayan evaluando distintos sistemas. Venga, el Servicio Público X dice, ya participo en esta capacitación, se inscribe, ha sido muy bueno, con mucha divulgación. Y eso que logramos nosotros con atraer esos modelos, retroalimentar nuestro sistema, mejoras continuas, para poder llegar a lo que se conoce como producto mínimo viable, ¿verdad? Y poder decir, ya, listo, tenemos nuestras herramientas optimizadas y en el fondo cumpliendo con el rol que nosotros esperábamos, pero que fue confirmado finalmente por la experiencia que adquirimos a través del trabajo con casos reales, como decía María Paz, y con el sector público. Y nuestros usuarios nos hacen recomendaciones concretas que las estamos incorporando en las siguientes versiones de la herramienta y vamos a estar haciendo estas capacitaciones hasta abril del 2025 y entre mayo y junio aplicando todos los cambios y el proyecto ya los primeros días de julio se acaba en esta fase de financiamiento y ahí van a quedar versiones de las herramientas mejoradas, digamos, o sea, ya hay versiones, partimos con los productos mínimos viables disponibles y los hemos ido
avanzando, mejorando, y obviamente estamos postulando a más fondos para poder continuar y tener aún más madurez de las herramientas, pero ya están siendo usadas por varios servicios y han tenido versiones, digamos, de mejora. Y complementaría también que de cara a la ciudadanía estamos elaborando una metodología para la medición de la confianza. O sea, porque en este proyecto, en esta segunda etapa, lo que buscamos es medir si las personas, al conocer que estos sistemas que toman decisiones para ellos, en el fondo, o para todos nosotros finalmente, son éticos o cumplen con estándares éticos, si efectivamente hay una mejora en la confianza o no de las personas, al conocer que cumplen estos estándares. Claro, y eso también lo estamos testeando, es una metodología que la idea es, si yo sé, por ejemplo, que construyeron este sistema protegiendo mis datos y que hay transparencia y que midieron los sesgos, si eso hace cambiar mi percepción de confianza con el organismo público. Entonces, eso da... Sí, le medí eso, ¿no? Sí. Estamos Va a ser generando una la primera metodología. versión. Sí, va a ser una primera versión de la metodología y la vamos a testear en 2 pilotos. Sí. Y ya tuvimos un focus group y claro, y ahí nos damos cuenta lo importante que es también educar a la población en función de lo conceptual, por supuesto, y de los efectos y de que esto está ocurriendo en el Estado y que efectivamente el Estado está asumiendo, se está modernizando, no puede quedarse fuera de la ciencia de datos ni de la inteligencia artificial. El Estado tiene que incorporarla para mejorar la calidad de sus decisiones, para el uso de los datos. Entonces, finalmente, pero las personas, para entender esto, entonces ahí nos dábamos cuenta en este ejercicio que no necesariamente entendían qué era el algoritmo ético y el estándar y el riesgo y cómo, pero en una bajada interesante de nuestros académicos, lograr ese ejercicio, entender, y si confían o no confían finalmente. Robustecer los mecanismos de transparencia me parece un tema fenomenal, así que ya saben, todos aquellos que quieren ingresar en el proyecto de algoritmos éticos pueden verlo, está disponible, úsenlo, ¿no? Digamos, es la idea que lo puedan usar y obviamente vamos a dejar un link en las plataformas con sus contactos y también con cada una de las instancias para también quizá recibir retroalimentación de otros países, creo que es bueno. Sí quiero destacar algunos casos o instancias que me parecieron súper interesantes. Este tema de la fiscalización medioambiental, el tema de humedales, ¿no? Si lo pueden mencionar, creo que vos, Pita, me habías comentado también de eso. Claro, ese fue un ejercicio financiado por el Estado que hicimos en conjunto con la Facultad de Ingeniería, que tiene que ver con fiscalización medioambiental en temas de vegetación. Y se abordaron 3 temas de vegetación. Pero en definitiva, lo que es demostrar cómo utilizando imágenes satelitales, que esa era como un poco la novedad de este proyecto. Distintas instituciones del Estado que trabajan en el medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia del Medio Ambiente y también el Servicio de Evaluación Ambiental, que eran las instancias asociadas. Y especialmente la entidad encargada de fiscalización, en este caso que era SMA, lograba en el fondo tener alertas a tiempo de cambios en la vegetación y esas alertas que pudieran de alguna manera definir si esos cambios en la vegetación respondían efectivamente a cambios relacionados con alguna intervención humana. Claro. No sé, talas, no sé, en el fondo, y cómo la ciencia de datos viene a contribuir a poder mejorar la priorización de los recursos para acudir como ente fiscalizador a ver qué es lo que está pasando ahí. Claro. Entonces, determinar, la ciencia de datos contribuye a la priorización, ¿no es cierto? Ayuda a priorizar, ayuda a agilizar los procesos, a tomar mejores decisiones. La inteligencia artificial es una derivada y un subconjunto de esto, pero finalmente cuando tú montas al servicio de la toma de decisiones en el Estado, también estás contribuyendo precisamente a que el Estado sea más ágil, más eficiente, también mejorar la calidad de las decisiones y, por supuesto, la confianza en esa toma de decisiones. El tema de la vegetación, por ejemplo, el bosque, eran 3 tipos de vegetación, el bosque de la zona central de Chile, los humedales y ¿cuál era el tercero? Turberas. Las turberas, que es una planta propia de la zona, por ejemplo, de Chiloé. No la conozco también. Es como un tipo de arbusto, bajito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien puede estar talando un bosque y si nadie lo denuncia,
¿Cómo tienes forma de saber? ¿Cómo sabes? Claro. Pero el Estado tiene imágenes satelitales y la idea es que puedas tener algoritmos que las recorran automáticamente y te digan, mira esto. Y ahí alguien, un ser humano, lo ve y, por ejemplo, decide mandar un dron. Y Bueno. después, si el dron confirma que hay algo, luego manda un equipo con camioneta, con funcionarios. ¿Te fijas? Entonces el algoritmo te genera, como por decirlo así, una primera capa de cosas que debo ir a ver. Claro. Luego personas expertas determinan, por ejemplo, visualización remota, porque los drones son una herramienta que es un poco más barata que necesariamente ir con una camioneta, porque estamos hablando a veces de lugares remotos donde demoran 4 horas en llegar, ¿ya? Entonces, esa lógica de ayudemos a detectar cuando hay cambios, también es importante, por ejemplo, no detectar cuando el cambio fue por sequía. Porque, porque lo que te interesa es la tala, no la sequía. Y eso fue súper difícil de lograr, de hecho, pero se logró. Entonces, los equipos de la Facultad de Ingeniería trabajaron mucho etiquetando los datos y haciendo los algoritmos para diferenciar la sequía de la tala, por ejemplo, de bosque, que científicamente no estaba resuelto. No es que pudiéramos ir a comprar o ir a sacar de las librerías de GitHub, de un repositorio, el algoritmo que diferenciara entre sequía y tala. Claro. Había que crearlo, había ciencia. Pero la ciencia que le sirve a una institución pública, que en este caso es la Superintendencia de Medio Ambiente. Porque imagínate el fiscalizador yendo a ver por una denuncia y resultaba ser sequía. Sí, y no pérdida de tiempo. No, y además... Y recursos. Y me parece espectacular esto, también lo pensaba en otro uso, que son los bonos verdes, no sé si los conocen, que generalmente las empresas compran para la compensación de carbono, y ahí es un temazo eso, porque muchas veces es como, bueno, sí, plantamos árboles aquí, ¿no? Y es como... Sí, ¿lo hicieron o no? Claro, sí, o no, o peor aún, que era la pregunta que pasa con líneas aéreas y demás, como que plantamos árboles aquí, ok, pero no eran autóctonos, entonces ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo mal al ecosistema, ¿no? Entonces como que hay un montón de estas cosas que creo con imágenes satelitales, y lo del dron me parece espectacular, ¿no? Mandar un dron antes, me encantaría que toda esta dinámica sea más así, y sobre todo para incendios, me parece, ¿no? Que también quizá podría tener... Bueno, en la universidad hay profesores trabajando en algoritmos para ayudar a combate de incendios. Existen proyectos de profesores de la universidad, específicamente de la Facultad de Ingeniería, así que qué bueno. Existe. Bueno, la universidad está haciendo varios proyectos interesantes en esta materia. Está de punta de lanza. Es que el Estado tiene datos, recoge datos y tiene la capacidad de seguir recogiendo más. Entonces, pero no la capacidad muchas veces de analizar. De analizar, justamente, y de incorporar la tecnología para esto. O sea, para eso nosotros trabajamos y intentamos aportar. Exacto. Y me voy a ir al mundo privado, ¿no? Estamos hay un caso de este trabajo que hicieron con la aceleradora de startups, Magical, que es esta herramienta de inversión responsable, Fair Venture, FAI. Contanos un poquito de esto. Me parece que está bonito, yo nunca lo había escuchado, y no sé, me parece como algo fenomenal. Sí, el objetivo de esa herramienta era ayudar a los fondos de Venture Capital y a las startups que buscan inversión en sus tecnologías con inteligencia artificial, en el fondo ambas partes, ayudar a diagnosticar el riesgo de invertir en este proceso. Entonces, por ejemplo, una startup que está creando algoritmos para ayudar a detectar enfermedades. Claro. ¿Ya? Entonces, el fondo que le va a dar la inversión tiene que saber que hay una dimensión especial de esto, porque son algoritmos que se van a usar en un ámbito crítico de las personas, ¿no es cierto? Diagnóstico de la enfermedad de la salud. Entonces, lo que hace esta herramienta es que son 21 preguntas que tú vas contestando, las puedes contestar en 1 hora, y te genera niveles de riesgo, ¿ya? Ajá. Y por distintos ámbitos. Entonces, esto, en el proceso de due diligence que cualquier fondo de inversión le hace a una empresa, esto es un ámbito más del due diligence. Entonces, le sirve al fondo de Venture Capital para incorporarlo en su flujo de due diligence, y a la empresa tecnológica le sirve para prepararse para un due diligence de ética en la inteligencia artificial, en el sentido de que también es gratuita la herramienta y la puede usar. También es gratuita y sí, está disponible. Está disponible, solamente que pedimos el mail, pedimos algunos datos para descargarla, a diferencia de las otras, porque sí queremos tener después la retroalimentación de las empresas y de los fondos de Venture Capital. Cualquier VC, cualquier Venture Capital lo puede utilizar. Exactamente, sí. Bueno, ahí ya escucharon los VCs, las startups para prepararse. Sí. Y lo diseñamos de nuevo, co-creamos en conjunto con 4 fondos de Venture Capital y lo probamos con más de 40 startups. ¿Y qué tal?
Y ellos ayudaron, por ejemplo, habían preguntas que no se entendían de repente, o el fraseo, o las opciones no les acomodaban a su sistema en específico. Entonces fue muy bueno porque lo probamos en distintos tipos de sistemas. Bueno. Porque obviamente hay startups que hacen B2B, otras que hacen Sí. B2C. Sí. Entonces no es lo mismo y eso nos ayudó mucho porque aquí las palabras, los conceptos que uno escoge se entienden de distintas formas. Entonces es muy importante testear las herramientas para que sirvan. Me parece tremendo. Co-creación. ¿no? Claro, en la co-creación, ¿no? Y me parece tremendo por el hecho también de que, bueno, hoy en el mundo de Start, bueno, el 2021 fue cripto, hoy es AI, ¿no? Entonces, bueno, son olas. Y creo que esto va también bajando la espuma, por decir de una manera, de lo que, bueno, ¿hay algo de inteligencia artificial acá o es simplemente un Excel rearmado? Sí, No, claro. como que hay mucho de eso y creo que los VCs mismos también hasta ahora que yo he visto es, bueno, tráeme a alguien que sepa inteligencia artificial, porque yo no tengo ni idea, porque no saben muy bien, es como que a veces la promesa, ¿no? Y creo que ustedes, esto de bajar el riesgo no me parece para nada menor. Para nada menor. O sea, es medir el riesgo, es identificarlo en este caso, porque Claro. la herramienta en sí, no, esa en particular, en una fase posterior podríamos tener recomendaciones, pero solo Claro. lo mide, pero te explica también de dónde viene ese riesgo, o sea, te muestra de Pero qué tiene- dimensiones, qué preguntas, etcétera. Pero es muy importante que si no medimos los riesgos, imposible gestionarlo, Sí, pero claro. imposible. Hay que identificarlo. Bueno, hablamos de varias cosas. Sí me quiero ir a, bueno, obviamente está este proyecto que ya lo hemos conversado, pero me gustaría hacer como una visión más específica de más macro, ¿no? En Chile hay o se está generando, ustedes me corrigen, una política nacional de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí me surgen dos instancias. Uno, ¿qué tiene que hacer Chile para estar a la vanguardia de temas de IA? De hecho, Estados Unidos está tomando la delantera ahora con todo lo de Trump y el proyecto Stargate. ¿Cómo hace Chile para estar a la vanguardia y por qué es importante tener una política nacional? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, lo primero, decir que ya tenemos una política y que ha sido actualizada. O sea, la primera política se lanzó el año 2021 Del 2020. y después, bajo este gobierno, se actualizó y se lanzó el año pasado. Ujú. ¿Ya? Creo que fue en mayo que se lanzó la actualización de la política. Entonces, ahora, una cosa es tener una política, ¿no es cierto?, que es como una declaración de intenciones, donde uno dice estos son los principios que nos rigen, estos son Claro. los objetivos que tenemos, estas son las actividades que distintas personas van a hacer, y la otra es que ocurran cosas en la realidad. De hecho, en la primera política, el 60% de las acciones eran como proyectadas, no estaban ocurriendo. Claro. No tenían ni siquiera como alguien que era dueño de esas acciones, eran recomendaciones. Entonces, realmente una cosa es la política y la otra es la realidad. Sí. Pero una política, ¿qué sirve? A poner de acuerdo a todos los actores, a tratar Claro. de coordinar acciones. Y en ese sentido, nosotros como Chile no podemos aspirar a ser líderes mundiales, probablemente líderes en América Latina. De hecho, el índice latinoamericano de inteligencia artificial muestra que Chile ya es uno, en varios ámbitos, es líder en inteligencia Mira. artificial. No sabía. Entonces, dentro de América Latina, obviamente podemos aspirar a ser líderes, pero hay desafíos. Por ejemplo, hay desafíos de cómputo, hay desafíos también en uso responsable de la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que buscar, yo siento que hay oportunidades en la región, por ejemplo, de si se juntan datos en ámbitos, por ejemplo, como la salud, de mejorar la detección de enfermedades, pero basados con datos de nuestra región, porque muchas de las investigaciones Claro. que existen en salud del mundo Ujú. se basan en datos de países nórdicos o de Estados Unidos o de Europa, ¿no es cierto? Con otra genética. Entonces, están resolviendo los problemas nuestros porque estamos usando datos de otros lugares. El mismo IMC está muy cuestionado, ¿no es cierto? El índice de masa corporal, Sí. eso no es IA, pero es un algoritmo. Claro. Pero es un Lo indicador. usan en Y que cómo fue construido. Entonces, hay un no montón de cuestionamientos. O sea, muchos de las formas de medir el mundo están hechas con datos del norte. Entonces, yo creo Claro. que también hay un espacio para que desde Chile, con datos del sur, podamos Bien. crear algoritmos que resuelvan problemas. Pero para eso probablemente vamos a tener que mirar más a América Latina y no solo Chile, porque somos 18 millones y los brasileros, hay otros Sí. países que son más grandes que nosotros. Sí. La política activa. Sí, sabía. es verdad. Y es Pero hay que tomar esto. es una política, no es una ley.
No, no es una ley. Hay un proyecto de ley que se está Proyecto de ley. discutiendo, que ya ha avanzado impresionantemente porque hay muchas otras leyes y esta ha logrado avanzar al menos un poco. Y ahí se establecen varios requisitos para sistemas de alto riesgo. El proyecto de ley está muy modelado en el proyecto de ley europeo, que los europeos sí ya tienen una ley de inteligencia artificial. Sí, que está empezando a entrar en vigencia, todavía no entra completamente en vigencia, pero la ley chilena está muy modelada en torno a esa ley y nuestras herramientas que tenemos en el GovLab, que las pueden encontrar en algoritmospúblicos.cl, van a ayudar, si Chile decide sacar una ley de inteligencia artificial, varias de las cosas que están en el borrador, nosotros con nuestras herramientas ayudamos al compliance de la ley. Bueno. Por ahora son todas buenas prácticas. Claro. Pero Recomendación. sí. Más adelante se exigen por ley, obviamente vamos a estar en otro mundo, pero sí, por ahora es una ley. Por ahí escuché que la ministra vocera decía que querían tratar de sacarla antes del final de este gobierno, pero está por verse, ¿no es cierto? Queda poco. Sí. Pero todo impulsa hacia allá. Sí. O sea, todo el ecosistema. En América Latina está creciendo la regulación de IA. Eso. Así que para allá va la micro. Si va a demorarse 2, 5 o 10 años es otro tema. Sí. Claro, pero tiene que ser pronto, porque si no, esto no viene como una ola y nos va a coger a todos nada más y vamos a tener que tratar de nadar en eso. O sea, Chile tiene que tener un piso básico y un entramado que de alguna manera permita mitigar todo lo que viene y enfrentarlo como un desafío. Qué bueno esto que digas que en algunas categorías Chile es líder en esto, ¿no? Sí, ese índice lo indica. Bueno, en ese índice también mencionan este proyecto como una iniciativa innovadora y con de gobernanza. En una de las áreas que miden, que es gobernanza, destacan este proyecto. Pero obviamente miden más que miden infraestructura, miden uso, desarrollo, distintas cosas. Me diste el pie de gobernanza. Si queremos aprovechar los beneficios positivos de la inteligencia artificial, primero necesitamos cambiar su gobernanza y asegurarnos de que estas tecnologías se diseñen de una manera más participativa, con aportes y supervisión de audiencias diversas, incluyendo a aquellos más afectados por las tecnologías. Esto es Beth Novak del NYU, ¿no? Que es la universidad donde vos comentabas que estuviste. ¿Cuáles son los principales desafíos de la gobernanza de IA? Bueno, en este minuto el desarrollo de la IA está dominada por algunas empresas, básicamente a nivel mundial, que son las grandes tecnológicas, otras más pequeñas, pero muy poderosas, ¿no es cierto?, como OpenAI. Y entonces, los gobiernos están, por decirlo así, poniéndose al día, empezando a tratar de poner ciertas reglas del juego. Hay muy poco de saber cómo se están implementando estas reglas del juego, si está resultando controlar alguno de estos sistemas. O sea, básicamente hay mucho libre albedrío en este minuto, honestamente. La FDA de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que regula las drogas y las normas de la comida y de las drogas, está de a poco tratando de regular un poco en ciertos como aparatos médicos, pero aquí básicamente hay mucho laissez-faire en este minuto. Hoy es... Lo que pasa es que es reactivo. Hoy es reactivo. O sea, está muy libre. Sí, claro. Sí, muy libre. Como que prevenir es más anticiparse en el fondo. No es tan simple porque esto, como dices tú, libre albedrío da pie para creaciones que en el fondo son inimaginables quizás para quienes están legislando también. Entonces tomar los resguardos debidos antes vamos siempre un poco atrás. Y las instituciones están implementando esto sin tener política, o sea, en verdad estamos en bastante pañales. Ahora, los organismos internacionales se han movilizado. La ONU creó un consejo que quieren después sacar como una especie de declaración, ¿no es cierto?, de la IA. La UNESCO sacó hace ya el 2021 las recomendaciones de la ética de la IA, adhirieron 192 países. Para eso sacaron 2 herramientas. De esas herramientas, una la están implementando a nivel gobernanza país y la otra, que es a nivel de proyecto, nosotros nos ganamos un contrato para actualizarla. Entonces todavía está todo muy incipiente y todo es muy como de adhesión voluntaria, hay poca exigencia, digamos. Los europeos son los que han liderado porque ya sacaron esta ley que va a entrar en vigencia. Se aprobó el año pasado y creo que partían algunas regulaciones 6 meses, otras 1 año y creo que máximo 2 años para que estuviera así como completamente en vigencia. O sea, recién a finales del otro año probablemente vamos a empezar.
O sea, vamos a poder tener la oportunidad de empezar a estudiar cómo va la implementación. ¿De qué ¿no? va la implementación? Sí. Varias cosas que me preocupan ahí que van más por otro tinte, que es que hoy estamos yendo a fuera de la regulación, sobre todo a partir de Estados Unidos y ciertos gobiernos. Entonces como que ahí hay que ver cómo se enganchan, ¿no? Con Europa o esta dinámica. O sea, es que ahora con Trump se va a tender a querer desregular la inteligencia Desregular. artificial. Sí. Sí. Los europeos van a seguir igual y los chinos están usando la inteligencia artificial para en el fondo, la vigilancia. Claro. Claro. Sí. No, y de hecho, Caso- está, y es ahí tenés la caja negra. Sí. Entonces, Déjala en verdad que- hay distintas corrientes a nivel mundial. Esperemos que en América Latina se imponga el uso responsable como corriente. Mm. Eso al menos lo que yo esperaría, pero todos están participando. O sea, nosotros nos invitan a estar en grupos internacionales. Ajá. Están todos discutiendo de ética, o sea, de regulación de la inteligencia artificial y muy pocas personas lo están haciendo en la práctica. Entonces, Claro, hay mucho como de hablar y poco de actuar. Entonces, eso es lo interesante del proyecto nuestro, que estamos trabajando Claro. en sistemas reales, con organismos públicos que tienen personas, procesos que van a implementar estos sistemas, que lo están implementando. Entonces, falta más de eso, creo yo, para decidir cómo vamos a poner las reglas del juego generales. Oye, pero mira, me uní ayer a una actividad en España de guía responsable corporativa. Interesante como, no voy a decir el nombre del banco, pero un banco mundial, así como... Puedes decirlo, no pasa nada. No pasa nada. Ya, BBVA. Ah. Tiene líder de inteligencia artificial responsable en su un rol, cargo, un una rol. persona. Exactamente. Entonces tú dices, efectivamente hay sectores que sí están tratando de incorporar y dar, alineándose por supuesto en ese caso a la legislación de la Unión Europea, pero también considerando para sí mismos en su gestión el incorporar la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ejemplos como eso dan como cierta tranquilidad que influyentes, que son empresas influyentes finalmente, también puedan llevar este barco y que muchos otros se puedan sumar finalmente. Los sectores regulados les va a ser más fácil porque ya están acostumbrados a la regulación en varias cosas. Claro. La banca, Energía. la salud, la energía, etcétera. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Pero efectivamente, las leyes de protección de datos ayudan a tener un ecosistema con cosas basales para hacer una guía responsable. De hecho, Claro. la misma ley que se aprobó en Chile tiene una indicación, o sea, tiene un articulado en donde cuando hayan decisiones automatizadas en ámbitos que afectan significativamente los derechos de las personas, tú te puedes oponer y te tienen que explicar la lógica de la decisión. Mira. Sí. Entonces, nosotros vamos a estar implementando eso. Entonces, cualquier IA que use datos personales, por ejemplo, imágenes satelitales no, pero sí, si usa datos personales, bajo la ley que ya tenemos, vamos a tener como organización, empresa, organismo público, que explicarle a la persona y esa persona va a tener derecho a oponerse a esa decisión automatizada y va a poder pedir que lo haga un ser humano y no una máquina. Claro. Yo creo que la mayoría va a pedir eso. Pero las personas no saben. Las aplicaciones despiden automáticamente, cierran las cuentas Sí. automáticamente. Claro. Imagínate, si tú eres trabajador de Sí, aplicación, lo vi en... te cierran tu cuenta de manera automática y te quedas sin trabajar. en la las aplicación. aplicaciones vos decís tipo En Uber, Rappi, sí. Tiene, con algoritmo. sí, pues, Claro. automatizadamente. Necesito. Probablemente no son de IA, probablemente son de reglas, ¿no es cierto? Es como, pero todo esto, afecta. Claro. pero te lo hace automatizadamente. Sí. Bajo la nueva ley, ¿Y a quién le vas a reclamar? a la empresa, no, a la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Ah, bueno, que hay se va a un crear. Hay un lugar. Pues. Sí, y en ese proceso estamos. Mirá, tremendo, ¿eh? Sí. Así como contaste que había en el BVA un líder de... ¿cómo era? Inteligencia artificial responsable. Sí. Y dijimos que Estados Unidos está como saliendo de la regulación, pero también pusieron un Chief AI, o un SAR, le dicen, ¿viste que sí. dicen? Border SAR. Pero está este SAR que es David Sachs, que es ex PayPal. ¿En algún momento podrá haber un Chief Scientist, Chief AI en Chile, quizá a través de la ley? Ojalá que no. No, es que primero necesitamos otras cosas. Claro. Necesitamos que los datos que los datos interoperen entre los organismos Primero, públicos. que Esto funcione. es como la pirámide de Maslow, pero aplicada a la IA. Claro, Cosas que son ok. básicas. No se en esta necesita construcción. un rol personas. O sea, necesitamos un rol primero de gobierno digital y datos y necesitamos, por ejemplo, una mayor jerarquía
del tema de gobierno digital y datos en el Estado de Chile, Ok. que en este minuto es una secretaría adentro de un ministerio. Claro. Ajá. ¿Ya? Podría ser un ministerio. No sé si un Una ministerio, agencia. pero al menos un... Una Un ente, agencia un vendría como algo. O sea, es que un ente. depende... Ahí Bueno, cada es uno una tiene su definición, opinión. una Pero definición. yo creo que necesitamos mayor jerarquía política Sí. para los procesos de transformación del Estado. Y en Ok. este minuto eso no existe. O sea, no hay un subsecretario, al menos una subsecretaría encargada de impulsar esto. Mm. Entonces, cuesta avanzar en eso. Entonces, yo no pondría a alguien impulsando la IA porque la IA necesita datos y los datos tienen altas deficiencias. Entonces, necesitamos, que al menos a nivel estatal, preocuparnos de lo básico, que tiene que ver con brindar mejores servicios a la ciudadanía, donde la IA va a tener un rol. Pero como estamos más atrás en el desarrollo, todavía poner un chief de SAR de IA y no tener alguien en el fondo que lidere bien política, o sea, que tenga un peso político en el tema de la transformación, en este minuto está en la subsecretaría de Hacienda, y Hacienda se preocupa de administrar el presupuesto del país. Claro. Hoy Que está es un Subsecretaría rol, de Hacienda. sí, que es un rol muy importante y queremos que lo hagan muy bien. Por lo tanto, no es lo mismo administrar el presupuesto del país que impulsar la transformación de los servicios públicos. Claro. Claro, es como en las estructuras jerárquicas de las instituciones públicas donde tenemos en el fondo a TI, en el fondo como todo en TI. Yo creo que es pero bueno esto es en todo más caso. que TI. O sea, Es muy bueno que finalmente. esté en Hacienda, y eso fue una obra de este gobierno. Y Eso es bueno. yo al menos, eso es algo que yo aplaudo, de que todo el tema de gobierno digital haya ido a Hacienda. ¿Ya? Eso es muy bueno porque junta en Hacienda distintos servicios transversales relacionados con temas de la transformación del Estado. Ajá. Lo que creo que el salto que falta es, y eso probablemente va a ser materia para otro gobierno, es que haya un liderazgo político adentro del Ministerio de Hacienda de este tema. Y efectivamente hay países que lo han abordado a través de agencias, como Uruguay. Estaría por verse si se aborda o no así en Chile, pero al menos con mayor liderazgo político. Lo que pasa es que es transversal finalmente, el uso es transversal, en el fondo como que el objetivo final es transversal. Entonces, yo he puesto por una agencia que... Bueno, vamos a ver qué surge lo que viene, pero está bueno, de acá también salen recomendaciones para lo que viene. Quería, sí, como para ir cerrando, de cara a la universidad, como resonando internamente, ¿no? Hay la vinculación con, porque esto tiene que ver con innovación, obviamente, ¿no? Este proyecto. Entonces, la vinculación con específicamente la innovación, emprendimiento a nivel a nivel de la universidad. Creo que vos me comentabas en lo del HER Global Pitch, con este proyecto, ¿no? Si ¿Podés comentar un poquito de eso? La Dirección de Innovación en la universidad está impulsando, bueno, en realidad es como la universidad el área de investigación también, la incorporación y como disminuir la brecha de la participación de la mujer en ciencia, en tecnología. O sea, ese es el paraguas de esta iniciativa. Y este año, no, el año pasado en realidad, en esta alianza que tiene con HER Global, entregó una cantidad de becas a la universidad para asistir a este programa de formación en liderazgo e innovación en la era digital. Mira. Y eso fue sumamente interesante y en realidad agradezco la oportunidad que da innovación a las mujeres que participamos en innovación. Con María Paz participamos en otra instancia también en este mismo programa, porque finalmente lo que hace es entregar herramientas que al mundo académico les falta para salir y difundir e instalar las innovaciones. Y particularmente mi desafío dentro de este, y que lo descubrí a partir del ejercicio del trabajo con mentores, con mentoras que hay durante todo el programa, que en realidad ese es un apoyo, creo, muy interesante y con efecto real en el desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, el punto es que mi desafío particular era como tenía que hablar de algoritmos éticos y en 5 minutos convencer a un jurado que este proyecto es lo máximo. Lo máximo. Claro. Muy difícil, porque llegué a la primera sesión y, o sea, lo hiciste espectacular, no se entendió. Claro. Entonces, el trabajo siguiente era, ya, y los mentores me iban a decir, mira, aquí un ejemplo, este concepto. Bueno, después utilicé a otras personas que no estaban ligadas a este mundo para ver si me entendían y si no, entonces en el fondo...
Entonces, finalmente, la enseñanza de esto, del aprendizaje, es que si queremos comunicar, tenemos que hacerlo fácil. Porque si esta comunicación es muy vital. Entonces, lo que no se entiende, esta es mi frase, y la acuñé hace como 2 días atrás, porque en verdad que si lo que se comunica o no se entiende, lo que no se entiende no permea. Eso. Y es un desafío para la academia, pero nosotros siempre hemos sido como una especie de bicho raro dentro de la universidad, en el sentido de que todo lo que hacemos lo hacemos aplicado, pero muchos profesores de distintas escuelas trabajan con nosotros. Nosotros tenemos investigadores asociados de la Escuela de Psicología, de Ingeniería, de negocio. Entonces, nosotros los ayudamos, por decirlo así, a que el trabajo que hacen lo hagan en alianza con con instituciones, fundaciones, pero principalmente el sector público, y después estamos en esas conversaciones con los funcionarios públicos y tratando de mediar para que se entiendan, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Y muchos profesores tienen ese interés como de incidir. Y esa es la ventaja de tener estos laboratorios de innovación adentro de la universidad, apoyados también por las áreas de la Dirección de Innovación, porque somos como una especie de puente, ¿no es cierto?, entre este conocimiento más académico y su aplicación en la sociedad. Bien. Y ya para cerrar, ¿cuál es, básicamente, para aquellas personas que quieran colaborar con el proyecto, sumarse, de qué forma pueden hacerlo? Yo diría que lo más importante es que, bueno, lo primero, nuestras herramientas están disponibles. Si son organismos públicos o entidades que trabajan con el sector público, pueden ser proveedores, empresas, pueden sumarse al proceso de las capacitaciones. Y en el fondo testear estas herramientas, y nosotros pedimos a cambio que nos digan qué les parecieron, que den retroalimentación para ir mejorándolas. O sea, esa es una primera gran forma, y eso va a ocurrir entre ahora y abril. Ya llevamos trabajando en esto desde junio del año pasado. Entonces, esa es una primera forma. O sea, si tú estás desarrollando un sistema, desarrollando o implementando un sistema de inteligencia artificial en una organización, nosotros somos un recurso y las herramientas están disponibles, y podemos, también si lo necesitan, por supuesto, ayudarlo, en el fondo, a armar un proyecto específico para apoyar algún área que lo necesite. O sea, eso siempre, no se evita otras cosas. Como en general, como nuestros proyectos son aplicados, siempre estamos buscando socios para ir y apalancar recursos. Sí. Y postular juntos. Exacto, porque así también cumplimos con co-creación, con implementación, la sostenibilidad, que después buscamos que esto se perpetúe y no acabe en los 2 años que logramos el financiamiento, sino que finalmente sea de utilidad. Entonces creo que ese es otro camino súper relevante, y creo que y el desafío es lograr difundir esto. Que se conozca que estamos trabajando en esto, porque queremos apoyar finalmente a la institucionalidad pública y también al privado. O sea, los desarrolladores generalmente son privados, sí, los que desarrollan las tecnologías para el Estado. Entonces, ¿cómo sumamos a todo esto en el fondo? Este compendio. Exactamente. Entonces, ahí también hay un gran desafío. Tenemos las desarrolladoras tecnológicas, las empresas más pequeñas, pero tenemos grandes, como las grandes tecnológicas. Bueno, querida Vita, querida María Paz, ha sido una muy linda conversa. Esta es la primera vez que conversamos, no es la última. Les extiendo este espacio para nuevos reportes, nuevos proyectos, cosas que podamos contar e invitar también, ¿no?, a la ciudadanía en general, pero sobre todo a empresas, organizaciones, a sumarse, a colaborar, como dicen ustedes. ¿Algún mensaje final, algo que quieran comentarle a la audiencia antes de cerrar? Yo quiero, ¿sí? Lo que pasa es que a veces, como en la lógica esta de que no todo siempre se comprende, quizás los ejemplos ayudan. Sí. Quiero recomendar a la audiencia. Hay un documental del año 2020, pero que en 2021 salió en Netflix y que todavía está. Lo busqué. Y Prejuicio cifrado. ¿Y? Prejuicio cifrado. Cifrado. Sí, en inglés es coded bias. Exacto. Listo. Ahí lo vamos a poner en los links. Sí, por favor, porque de una manera, en primera persona, se relata los sesgos y las inequidades y la discriminación de los sistemas en casos muy concretos. Entonces, no quiero spoilear, pero está muy bien hecho. O sea, si quieres entender cómo funciona esto, de esto en concreto, o sea,
Es hora y media y te va a cautivar. O sea, Sí, está muy bien hecho, es muy entretenido el documental, así que véanlo para que Ah. entiendan todo lo que esto implica, en el fondo, qué consecuencias tiene sobre las personas. y la protagonista creó la Liga de la Justicia Algorítmica. Verás la Liga de la Justicia. Ajá, sí, así es que todos tienen que verlo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Vita, muchísimas gracias, María Paz, y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído, su oreja y compartir con nosotros esta linda experiencia. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con mucho más de estos temas que mueven hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.